Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos, después de una sesión muy larga y también a la expectativa de lo que pase hoy en el Senado, así que mucha actividad dentro del Congreso de la Nación. Vamos a hacer lo siguiente para poder ordenarnos. Presentamos lo más importante en títulos, presentamos al equipo y les contamos todo lo que pasó ayer. Emergencia en discapacidad. Los diputados lograron la insistencia de la ley, fue con 172 votos a favor y 73 en contra. Mientras tanto, hubo 2 abstenciones. Diputados blindó el veto al aumento de las jubilaciones. La votación resultó con 160 votos afirmativos, 83 negativos y en este caso 6 abstenciones. Y también se convirtió en ley la redistribución de los ATN. La Cámara Baja aprobó la iniciativa que era promovida por los gobernadores. Después quedaron otros temas que no se pudieron tratar cuando se levantó la sesión por falta de quórum. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Bueno, seguimos acá en la continuidad de DTV. Contamos sobre el tema del blindaje que se logró al veto jubilatorio. Por otra parte, el triunfo de la oposición con el tema de discapacidad. Gobernadores, un proyecto que se aprobó, que fue el de ATN, otro que quedó sin votar, que fue el de impuesto a los combustibles. Veto a la moratoria también quedó sin tratarse. Comisión Libra va a comenzar a refuncionar la semana próxima. Y no sé qué me queda. Uso horario también se aprobó. El cambio de uso horario, Sí, el proyecto de Cobos. Julio Cobos y uno que nos va a contar Gonza respecto del delito de evasión tributaria. Así que ese es más o menos el resumen de lo que sucedió ayer en la sesión. Mientras afuera, Gonza, en la plaza había una enorme expectativa, primero con el colectivo de la discapacidad que estaba muy pendiente sobre el derrotero de la reunión, de la sesión, y después, por supuesto, como siempre, los jubilados siguiendo de cerca, aunque ahí ya se manejaba ya desde temprano menos expectativas, por momentos se ilusionaron con la posibilidad de que por lo menos se pudiera recomponer un poco la situación de los jubilados, pero lamentablemente no se logró. ¿Cómo andas, Meli? Placer ¿Cómo va? saludarte. Es cierto, ya desde temprano veíamos en la avenida Rivadavia, en la calle justamente donde se encuentra, bueno, el ingreso principal hacia el Palacio Legislativo y al anexo de la Cámara de Diputados, a la altura del 1800, bueno, una gran presencia de seguridad de la prefectura desde temprano, en lo que todos los miércoles se conoce como la Marcha de los Jubilados. A todo esto también se le sumó el colectivo de la discapacidad que el día anterior había hecho una movilización también, y la jornada había comenzado más hacia lo que es el pensamiento y las ganas de que se apruebe este proyecto. Había arrancado bien para el colectivo de la discapacidad la sesión, porque finalmente se le dio la aprobación, o en realidad el rechazo al veto presidencial, la primera instancia del rechazo al veto en diputados para lo que es la emergencia en discapacidad. Ahora tendrá que ir al Senado. Veremos cuándo, veremos en definitiva cuáles son los tiempos de la Cámara Alta para dar finalmente a lo que fue también, por ejemplo, recuerdo el presupuesto para la CIDE, la baja de un veto, que fue la única, hasta por lo menos que yo recuerdo. Los fondos reservados para la CIDE, decís Sí, vos. exactamente. Pensando en que el procedimiento, y que un poco lo hablamos hoy temprano con Caro también, respecto a que se expresó Pichetto, el diputado Pichetto, hablando de que no se puede seguir con este mecanismo, no deja de ser una herramienta legal que hoy tiene el gobierno nacional en este sentido, que después, bueno, tiene distintos análisis desde la justicia y demás, pero es una herramienta legislativa que tiene el gobierno nacional de vetar una ley cuando ya es promulgada. Una vez que se veta, recordemos, vuelve al Congreso, tiene que ratificarla tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Bueno, la Cámara de Diputados ya le dio el voto positivo para que continúe plena esta ley de emergencia en discapacidad. Falta el Senado, y no así fue para el aumento de las jubilaciones. Muy bien. Fue una sesión larga, una sesión que además arrancó como siempre con cuestiones de privilegio. Hubo también en el medio el cruce por el tema fentanilo, Sí. que también en un momento empezó como a crispar un poco el clima entre el diputado Tailade y la diputada Giudici.
Hubo ahí algunos cruces, después otras cuestiones que iban por afuera del temario. La ruptura del bloque oficialista, Melín. Se rompió el bloque de La Libertad Avanza. Hubo 3 diputados que se fueron de la bancada oficialista. Marcela Pagano es una. Carlos de Alessandro de San Luis y el diputado González de Formosa armaron un bloque propio junto con Lourdes Arrieta, que ya se había escindido, claro. recordás, de La Libertad Avanza, así que es un nuevo bloque de 4. Pero técnicamente eso, ¿cómo o cuándo se produjo? Porque En el medio de la en el sesión, medio de por la eso sesión. cuando vos dijiste temas paralelos de la sesión, uno fue ese, ¿no? Claro, justo mira, ayer, la sesión empezó 12:20, una cosa así, estaba prevista para las 12, 12 y rápidamente. 17 Bueno. estaba Martín Menem diciendo con la presencia de 136 Claro, diputados presentes. la parte, por eso te digo, la primera parte tuvo que ver con esto, con algunas cuestiones de privilegio, y listo. Ahora, justo cuando estaba ya la sesión arrancada, alrededor de las 4 de la tarde, en conversaciones con otros periodistas, yo le puse comillas con que, cuando dice, no, se consiguió el quórum con 2 diputados libertarios, o 2 diputados libertarios aportaron el quórum. Y yo justo de casualidad dije, entre comillas, libertarios, sin saber esto, porque yo todavía no lo sabía. Es que el quórum fue la primera señal de alarma donde tuviste a Pagano y a otros 2, fueron 3 los que dieron quórum, de Alessandro y Arrieta. O sea, Pagano, de Alessandro y Arrieta dieron quórum. Claro. Ahí ya dijimos, Claro, algo pasa. ves, eran 3, no eran 2. Claro. Y horas después, más puntualmente después de la votación de discapacidad, se formaliza este nuevo bloque. Claro. Que el jefe de bloque oficialista no pudo contener esas fugas, ¿no? Diputados, por distintos motivos, ¿no? Lo charlamos en el programa anterior. En el caso de Pagano, sabemos que la interna viene desde hace tiempo. Sí, más con el tema de la presidencia, la presidencia de la comisión. De juicio político, De juicio exactamente, político. un tema que nunca fue saldado. En el caso de Alessandro, por ejemplo, él presidía La Libertad Avanza en San Luis y a último momento del cierre de listas, Karina Milei decide intervenir el partido. Y esta decisión termina detonando en la salida de Alessandro del bloque. Algo similar pasó en Formosa. Y en el caso de Arrieta, bueno, ella ya tenía su propio monobloque. Y ya venía diferenciándose. Desde el tema de Seiza, ¿te acordás? Del viaje de Seiza al penal de Seiza. De la visita a los represores. Exacto. Pero con muestras plenas en las votaciones. No solamente con la ida suya por parte de la diputada del bloque, sino también en votaciones importantes, aportando el voto en contra del gobierno nacional. Sí, tuvo más votos en contra, es cierto, pero también acompañó. Sí, sí. Tenía un juego medio... No total. Claro, pero medio zigzagueante, digamos, Arrieta. Pero ahora me parece que claramente se están parando como opositores, ¿no? A Milei, estos 4 diputados que están formando este nuevo bloque que se llama Coherencia, Meli. Coherencia. Sí. Bueno, es una palabra que está muy de moda, el coherencia, por favor, muy oportuna también. Inclusive de ¿no? Carlos de Alessandro hasta fue una gran sorpresa, no tanto por esta noticia de la intervención de La Libertad Avanza en San Luis, sino que fue una sorpresa porque sabemos del acompañamiento que ha tenido siempre Carlos de Alessandro para con Javier Milei. Sí. De la Nación. Ujú. Bueno, Marcela Pagano lo mismo, siempre la diputada Marcela Pagano siempre dijo, a mí la única persona que me representa dentro del partido es el presidente Javier Milei, yo respondo al presidente Javier Milei. Esto, digamos, porque venía teniendo muchas internas con otras integrantes del partido, incluso se habían dado situaciones, ¿se acuerdan que Lilia Lemoine en la sesión anterior fue con el celular y se lo chantó en la cara y le empezó a decir, explica por qué estás sentada, por qué estás prestando tu voto, dale, Sí. mira acá, la apretó. Inclusive hubo alguna frase como diciendo, ¿cuándo te va? No sé si cuándo te vas a ir de La Libertad Avanza o cuándo Sí. te vas a ir del bloque o algo así. ¿Por qué no te sentás del otro Del otro lado? lado. Sí, totalmente, Igual, claro. después hay que ver la actitud que toma este bloque de 4 diputados en las votaciones. Bueno, Yo los veo es muy un- opositores, ¿no? Me Bueno. parece que no hay... Después de irte del bloque oficialista no hay mucho margen para seguir votando igual, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, claro, siempre estamos para sorprendernos. Bueno, hablábamos de lo que ocurría con los jubilados. Decíamos, ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista político entre no estar presente y abstenerse? Es toda una discusión reglamentaria, ¿no? A ver, creo que las ausencias
eran, a ver, o mejor dicho, las abstenciones eran más funcionales al gobierno que las ausencias. Las ausencias, de algún modo, eran un modo de, digamos, no participar de la votación, como el caso de los Penato, por ejemplo. Sí. Un modo de, bueno, mantenerse al margen. Las abstenciones, hay toda una discusión respecto de cómo se contabilizan, pero fueron funcionales al gobierno. Lo explicamos con Gonza en el programa anterior. Ujú. Las 6 abstenciones en jubilaciones Sí. fueron claves para que ese veto quedara firme, ¿no? Sí. Si esas abstenciones hubiesen sido votos afirmativos, la ley quedaba en pie. Ujú. Recordemos, dentro de estas 6 abstenciones, el nombre más fuerte sin dudas que aparece es el de la diputada María Eugenia Vidal. Digo Sí. el nombre más fuerte porque, bueno, es la exgobernadora de Buenos Aires. Tal vez de los 6 diputados que vamos a mencionar con Caro, posiblemente sea el de mayor renombre o de mayor conocimiento en la sociedad. Ella sigue perteneciendo lógicamente al PRO, más allá de este video que surgió hace semanas atrás donde dijo que ella no iba a hacer campaña, que no iba a estar en ninguna lista porque no estaba de acuerdo con la fusión de la Libertad Avanza con el PRO. Ella sigue siendo parte del Sí. PRO dentro de la Cámara de Diputados y también a nivel nacional. Después tenemos que mencionar a los 4 diputados que pertenecen al bloque Innovación Federal, que preside Pamela Caletti, pero ellos son 4 diputados de Misiones, entre los que están, bueno, Yamila Ruiz, donde está Carlos Fernández, donde está Bancic y donde está Alberto Arrúa. Y después también, por otro lado, me está faltando la diputada de Marcela Antola, de Democracia para Siempre, de origen radical, lógicamente, recordemos el desprendimiento, que responde a la provincia de Entre Ríos, ¿no? Sí. Al gobierno de Frigerio. Estos fueron los 6 diputados que se abstuvieron en una votación que, al estar tan ajustada y con algunos votos que vos, Caro, mencionabas hoy más temprano, se inclinaron Cambiaron, más hacia el claro. gobierno nacional, bueno, ayudaron también a que esto, en definitiva, sea un acompañamiento al gobierno. Ujú. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que dejó la sesión ayer. Caro, vos trajiste placas Sí, sobre traje este justamente el tema. detalle de la votación respecto del veto jubilatorio. Y acá hay que decir 2 cosas. A ver, primero, durante toda la sesión, Meli, había dudas respecto de que esto pudiera prosperar o no. De hecho, cuando llegan a la votación, llegan con un final abierto, no se sabía bien qué podía pasar, y en el medio mucha denuncia por parte de la oposición respecto de supuestos aprietes, negociaciones espurias, reparto de atenes a gobernadores. Hubo de todo en ese debate, pero denuncias muy fuertes de Germán Martínez, de Pablo Juliano, de Fernando Carvajal, apuntando muy fuertemente a maniobras de último momento que, según ellos, estaban intentando torcer la votación. Así que muy caliente el debate de jubilaciones. Tenemos placas para repasar cómo fue la votación del veto de jubilaciones. Cuando hablamos de ingresos jubilatorios, hablamos de la recomposición de los saberes en un 7,2% y el aumento del bono, que actualmente está congelado en 70.000 pesos y trataban de llevarlo a 110.000 pesos. Esto no va a suceder porque la ley ya fue rechazada de algún modo al quedar firme el veto. 160 votos a favor de la ley, 83 en contra y 6 abstenciones. Obviamente, más votos a favor, pero no llegan a ser los 2/3 que se necesitaban para insistir con la ley. Si esas 6 abstenciones hubiesen sido votos positivos, la ley salía. Si hiciésemos ese juego matemático, ¿no? Pero esto no sucedió y en definitiva la oposición se queda sin poder insistir. Después, en la última placa, vamos a ver algo que sucedió al final, una discusión interesante respecto de algunos diputados que planteaban por qué no votamos por artículos. Y así estaba la posibilidad de dejar firme algunos artículos y rechazar otros. Bueno, tampoco pasó. Y lo mismo también, perdón, Caro, que te interrumpa un poco, como que la pregunta que se hacían es, sabiendo desde el primer momento que todo tenía que ver con la cantidad de personas presentes en el recinto, Sí. ¿por qué no intentaron dividir los temas y ya plantearlas como sesiones diferentes? Que fue un poco lo que terminó pasando. Sí. Pero ¿por qué no estuvo planteado desde el primer momento si eso no hubiera... igual nadie tiene la bola de cristal, ¿no? No, claro, es tenés contrafáctico. sí, no tenés forma de saber lo que hubiera pasado si las cosas hubieran sucedido de una manera
diferente, pero planteaban un poco si por ahí estratégicamente no hubiera convenido ir con lo que tenían más, entre comillas, seguro, Sí. que por ahí el tema de la recomposición de los haberes jubilatorios, porque es decir, dentro de lo que es el costo dentro del Producto Bruto Interno, obviamente la reposición en la moratoria es lo que menor costo tiene, pero Sí. es lo que más se resiste, porque Sí. hay como distintas interpretaciones sobre eso, es más política esa discusión. Acá estamos hablando de un bono, o decían también por otra parte, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno frente a esto? Lo veta, pero ¿va a presentar alguna alternativa para compensar a los jubilados? No va a presentar ninguna, por lo menos el bono sigue congelado en 70.000 y cada vez que se prorroga, porque es discrecional, siempre se mantiene en 70.000 y nunca vemos ningún tipo de aumento. Y bueno, los saberes se van actualizando obviamente por inflación. El tema es que vienen arrastrando una pérdida respecto a la inflación de enero de 2024. De ahí la recomposición del 7,2 que está buscando la oposición, que es lo que se perdió en ese mes. Pero bueno, vamos al detalle de la votación, que muy bien lo marcó Gonza, ¿no? Las abstenciones, porque acá fueron clave las abstenciones que terminan, en este caso, jugando al favor del gobierno. Por eso el caso de María Eugenia Vidal es un caso donde todos la miran con lupa, ¿no? Una diputada que... De hecho, se escuchó en el recinto Sí. el "bú", en medio del abucheo, el Sí. reclamo Sí. por su postura. Y tampoco se entiende mucho. Ella dice como que la abstención, digo, tratando de reconstruir sus declaraciones, como que no quería ni una cosa ni la otra, ¿no? Digo, está en contra de la moratoria, a favor del equilibrio fiscal. Bueno, en esas aguas, digamos, la postura fue abstenerse, sobre todo en un momento donde Vidal, bueno, está alejada del acuerdo del PRO con los libertarios, ¿no? Y de hecho protestó un poco por esa cuestión. Sí, que es lo que la termina haciendo que no renueve su banca, ¿no? Porque ella vence mandato, no estuvo de acuerdo con sellar un frente con los libertarios y termina quedando afuera del Congreso, ¿no? Esa es la situación de Vidal. Las otras abstenciones, volvemos a la placa, fueron de Marcela Antola, lo marcó Gonza, diputada de Entre Ríos, acá Rogelio Frigerio jugando con el gobierno. Frigerio es otro de los gobernadores que acordó con la Libertad Avanza en su provincia a nivel electoral. Y los 4 de Misiones, los 4 roviristas. Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Bancic de la provincia de Misiones. Vamos me parecía interesante, lo hicimos con discapacidad, con Pato Méndez, y ahora lo vemos con jubilaciones. ¿Quiénes cambiaron de voto? O sea, cambios de voto respecto de la votación original de junio a la del día de ayer. De cuando se creaba la ley a cuando se insistía con la ley. Por ejemplo, pasaron de abstención a voto negativo, o sea, pasaron de jugar de manera neutra, si querés, a votar con el gobierno. Atilio Benedetti, por ejemplo, UCR de Entre Ríos, que responde también a Frigerio, también ahí el gobernador entrerriano marcando un acompañamiento a la Libertad Avanza. Juan Manuel Garrido, que es de Santa Cruz, lo marco porque él está alineado con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y Vidal es uno de estos gobernadores que armaron este nuevo bloque que se llama Provincias Unidas, ¿no? Este bloque que busca mostrarse como alternativa a Milei, pero Vidal acá termina jugando con Milei, ¿no? O sea, a favor del veto a la ley jubilatoria. Pamela Verazay y Lisandro Nieri son 2 diputados de Mendoza que responden al gobernador Alfredo Cornejo, que también cerró un acuerdo con los libertarios, al igual que en el caso de Frigerio, y votan junto con el oficialismo para dejar firme el veto a las jubilaciones. Así que ahí tenés abstenciones que pasaron a ser votos negativos, o sea que pasaron a jugar con el gobierno. Vamos a la próxima placa y acá un caso más extremo, ¿no? Porque acá una diputada que pasó de afirmativo a negativo, o sea, de una punta a la otra. Marcela Antola de Entre Ríos también responde a Frigerio y un cambio rotundo, ¿no? De posición que obviamente favoreció al gobierno. Pero no sabemos por qué. No explicó nada todavía. Bueno, el motivo es político, ¿no? Digo, a ver, no está argumentado por qué lo hizo, pero a nivel político, Frigerio acaba de cerrar un acuerdo con la Libertad Avanza en Entre Ríos. La consecuencia de eso es
te doy mis diputados que voten con La Libertad Avanza, ¿no? O sea que los diputados, lo iba a decir de una manera un poco fuerte, los diputados responden de manera directa al gobernador y no tienen en este tipo de leyes opinión propia, porque claramente no. No, hoy yo escuchaba otros que decían todo lo contrario, que el límite del diputado, o sea, todo bien con pertenecer a un programa político, a un partido político, pero que el límite realmente está en la capacidad de cada diputado para poder diferenciarse y tener su mirada independiente. Ahora, nosotros sabemos, porque nos lo cuentan los propios diputados, que en las leyes que se discuten muchas veces te dan una libertad, muchas veces les dan una libertad de acción y muchas veces no. Sí. Cuando dan libertad de acción es cuando son temas más bien transversales, donde no se juega mucho a nivel político. Acá la discusión es netamente política. Estrictamente. Estamos hablando de un veto decisivo para el gobierno libertario, ¿no? Estamos hablando de apoyás o no apoyás una medida del presidente. No es un tema transversal como pudo ser en su momento del aborto, donde había libertad de acción. Acá estamos hablando de una decisión política. Entonces, acá ya se acota el margen de acción de los diputados, ¿no? Si vos tenés un gobernador encima que te dice, acabo de acordar con La Libertad Avanza, y bueno, tenés que votar de esta manera, ¿no? No hay mucha discusión ahí. O sea que en un punto, igual estamos sobre la hora, el gobierno avanza fuerte con los vetos porque después el Congreso le responde. Porque después termina acordando con gobernadores y sabe que esos gobernadores en el Congreso le van a ser fieles, ¿no? Y nos quedó, Meli, bueno, no sé si nos queda tiempo, pero una última placa respecto de esto que te planteé de la insistencia parcial. Muy cortito. Muy cortito. Dale. Se estaba por votar, Rodrigo de Loredo y Juan Manuel López proponen que no se vote todo el veto de manera unificada, sino que se votase por artículos para poder apoyar algunos, como el aumento del 7,2, y rechazar otros. Se arma una discusión, la oposición está en contra, dice vamos a todo o nada, se tiene que votar esto de manera unificada, termina siendo rechazado el veto. Muy bien, bueno, ahora sí. Perdón, apoyado el veto, lo dije al revés. Claro, que es medio enredado. Claro, pero es enredado, ¿cómo se dice? Perfecto. Está vigente el veto presidencial porque alcanzaba con este resultado para tal cosa. Al contrario, se necesita que se insista con la ley en las dos cámaras. Pausa cortita, ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado,
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Seguimos adelante aquí en Consenso. Bueno, y hablamos ahora también de lo que pasó ayer en la sesión especial con el primero de los temas, ya sí del temario que estaba dispuesto y pedido por la principal oposición, que era tratar de insistir con la emergencia en discapacidad. Hemos nosotros contado en numerosos casos qué significa la emergencia en discapacidad, qué es lo que
cuenta el colectivo de discapacidad que está padeciendo, sufriendo como consecuencia de no tener acompañamiento a distintos niveles, tanto para los pacientes como para las personas que trabajan en discapacidad y que tenían estos nomencladores atrasados en la unidad que fija el salario. Ayer veíamos en la plaza que muchos de los que estaban no eran las personas con discapacidad por distintas razones, algunos sí pudieron trasladarse, más allá de la vigilia que se hizo, sino también lo que se veía ahí era muchas asistentes, muchas maestras que trabajan integrando alumnos en colegios, muchos choferes de micros que trabajan trasladando pacientes con discapacidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto sí se logró defender y esto también era algo de lo que se anticipaba que iba a terminar sucediendo, ¿no? Insistir con la emergencia en discapacidad y también en el borde de la sesión cuando empezaba, el vocero presidencial Manuel Adorni también decía, bueno, nosotros estamos al mismo tiempo analizando la posibilidad de mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad. Planteaba la diputada, Gonza, Julia Estrada, que Sí. Gonza la había enganchado en Pasos Perdidos y ella decía, claro, como analizando, o sea, Claro. ¿por qué no lo hicieron antes si es que ahora es una posibilidad? Es que fue un no anuncio, Meli, fue un mensaje del vocero presidencial en redes sociales donde puso textualmente, estamos considerando. O sea, no anunció una medida ya a aplicarse, sino que están considerando un aumento a los prestadores. Pero en la oposición, claramente, y voy a citar cosas que me dijeron, esto es una tomada de pelo, no puede ser que media hora antes de la sesión salgan con esto, cuando estamos al filo de la votación y que además ni siquiera es un anuncio concreto, ¿no? Ujú. Bueno, Gonza, primero, si te parece, vemos lo que pasaba en el recinto con la votación y ahí vos nos seguís contando, ¿te parece? La presidencia comunica que emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar, corresponde aclarar el sentido del voto. Lo voy a repetir 2 veces nuevamente para que no haya ninguna duda. Quienes voten por la afirmativa están insistiendo con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27793. Quienes voten por la negativa están aceptando la observación total del Poder Ejecutivo. Repito una vez más para que no haya ningún tipo de confusión. Los que voten por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley. Los que voten por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. ¿Están todos identificados? ¿Están todos los diputados identificados? Me dicen acá del control. Por favor, sírvanse a emitir su voto. Tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario, se cierra la votación. 172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, muy bien, ahí estaba lo que pasaba en el recinto, cuando se conseguía defender la ley de emergencia en discapacidad después que hubiera sido vetada por el presidente Javier Milei. No, viste que uno se empieza a marear. Sí. Lo mismo que me causa gracia, pero en realidad está muy bien lo que hace el presidente de la Cámara de Diputados, que repite 2 veces
qué es lo que se está por votar, porque también puede suscitar confusión, y ha ocurrido, aunque a ustedes no les parezca, ha ocurrido que claro, están entreverado esto de que si votás a favor estás defendiendo una ley para que, bueno, tiene que explicar, bueno, a partir de ahora si votan positivo están votando esto, si votan negativo están votando por esto otro. Escuchamos la palabra del diputado Valdés, que hablaba y decía lo siguiente. Sí, muy emocionado de que se haya podido... imagínense que nosotros somos 98 diputados de Unión por la Patria. Tanto dicen que es una política del kirchnerismo lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cuánto es el número final? 178. O sea, casi ha habido cabeza y mitad, cosa que me alegra porque las prestaciones básicas para las personas con discapacidad, una brillante ley, la 24.901, es del gobierno de Carlos Menem. No es que es una ley de... y eso nos generó orgullo, y después la Argentina hizo propia tratados internacionales para las personas con discapacidad como si fuera ley interna. Todo eso se está vulnerando en este tiempo, y ayer hubo un juez muy valiente, el juez federal de Campana, que sacó un fallo que hace reconocimiento a esto, a las leyes que Argentina tiene de protección de las personas con discapacidad que hoy se están vulnerando. Bueno, esto intenta reparar esta emergencia, pero ojalá, hoy escuché que el vocero del gobierno dijo que iban a resolver el tema en las presas, ojalá lo resuelvan mañana y no tengamos que ir al Senado. O sea, esto no es pelea de River Boca, kirchnerista versus antikirchnerista, son seres humanos que están sufriendo todos los días, así que yo lejos de querer hacer algo distinto, tomo las palabras del vocero del gobierno y ojalá que mañana sepamos cuáles son las prestaciones que el valor de las prestaciones que ojalá sean las que estamos planteando en la emergencia. Yo creo que saben que los números están, la sesión que se hizo el Senado se aprobó la ley que después la veta el presidente, tenían los números suficientes como para los 2/3, inclusive acuérdense, en el Senado fue a 0, no hubo nadie que votó en contra, hubo abstenciones pero no hubo nadie que votó en contra, así que seguramente en el Senado la ley va a ser aprobada. Bueno, también eso es lo que se interpretaba o se analizaba, ¿no, chicos? Que el camino más difícil estaba en diputados y que en el Senado la cosa puede fluir con mayor tranquilidad, mayor calma todavía. Sí, así es. Bien. Bueno, muy extenso el comentario de... Sí, no, porque... No, pero es una para mí estaba pensando en otra cosa. No, estaba viendo porque está sesionando el Senado y me estaban pasando información. Ah, ¿y qué te están pasando? No, se están empezando a tratar los decretos que ya fueron rechazados acá en diputados, y que si el Senado los rechaza el día de hoy van a quedar definitivamente anulados. Hablamos de los decretos, por ejemplo, el que disolvió Vialidad Nacional, sí, el que modificó el INTA y el INTI, el que modificó el Banco de Datos Genéticos. Así que por eso pido disculpas, estaba prestando atención a lo que sucedía en el Senado. Con la sesión ya en marcha, había muchas cuestiones de privilegio, y una vez eso comenzaba el tema de los decretos, que es otra preocupación para el gobierno nacional. Sí, ¿no? Y afuera también se está cargando la plaza de distintos colectivos que están a la expectativa a ver qué es no colectivos autobuses, sino colectivos sí, sociales que se han trasladado para seguir de cerca lo que pasa dentro del recinto. Bueno, tenés que estar conforme y contenta de la periodista de fuste que tenés de Congreso, completo. No, obvio, está con la mirada. Somos bicamerales con el después de una sesión en diputados, ya está conectada también a la sesión en Senado. Pero no me sorprende, pero me dio gracia que es no caro, sí. Me dice, sí, bueno, ok, sí. Con cara de recalculando. Me causó gracia, lo tenía que hacer el comentario. Bueno, seguimos con vos, Gonzalo. Sí, Meli, otro de los proyectos que ayer tuvo su aprobación y que, bueno, podemos consultar algunas cuestiones porque, claro, cuando hay propuestas por parte de los diputados de diferentes bloques, después terminan alineándose en un texto único, inclusive hasta acordando con el propio Poder Ejecutivo algunas cuestiones muy puntuales, no digo todo el proyecto, pero sí en este caso con la voz de mando a voz Oscar Carreño, Oscar Agos Carreño en realidad, el diputado de Encuentro Federal del bloque de Miguel Ángel Pichetto, que representa la provincia de Córdoba, habló en referencia a el hecho de cambiar esta ley
del régimen penal tributario, en este caso, para elevar los montos, en este caso, por la evasión tributaria. Hubo algunas modificaciones de último momento. Para ser claros, ejemplo, hoy lo que dice la ley 27.430 en uno de sus artículos es básicamente que hoy las penas por una evasión simple son de 2 a 6 años de prisión. Esto continúa de la misma manera, no se elevaron, en este caso los años, por lo que significa una evasión simple, sino que lo que más se quería tocar en el Congreso, y por lo cual también un poco el propio diputado Agos Carreño mencionaba, era actualizar los montos. Por una evasión simple, según lo que dice esta ley, que aún no está actualizada, hoy por una evasión simple estamos hablando de una multa de 1.500.000 pesos, algo que a lo que acudía en la propia declaración el diputado es, bueno, la inflación, mayor, menor término, cada uno tendrá su opinión, aumenta en porcentajes más grandes, más chicos, pero aumenta, y el Congreso no actualiza este tipo de montos. Bueno, al principio una de las posibilidades era que este monto se quite de lo que es una unidad, de lo que es un precio fijo, como 1.500.000 pesos, como lo estoy mencionando, por ejemplo, para una evasión simple, y se pase, por ejemplo, al valor actualizado de 2.000 litros de nafta super, particularmente de la estación YPF, que es la estación petrolera, la empresa petrolera de bandera nacional, del ACA. Para ser puntuales, porque hay muchas... Sí, hay dispersión de precios. Vos sabés que existen muchas medidas fijas que se utilizan inclusive para multas. Que se el nomenclador de discapacidad. El nomenclador de discapacidad. Se utiliza también para otros métodos un poco más caseros. Consultar a conocidos que tengas si en los edificios, por ejemplo, a la hora de pagar los Zoom, por ejemplo, no se mide también con el litros precio de del nafta. litro de nafta. Sí, te vas a llevar una sorpresa también. Claro, está como una unidad de medida. ¿Por qué lo menciono? De referencia. ¿Por qué lo menciono? Y hago esta pregunta como para poder responderla. Porque no deja de ser una medida que se utiliza en varios eslabones y en distintos rubros, en distintas áreas y demás. Bueno, ¿qué pasa? En definitiva, lo que se terminó acordando es que no se tome la unidad fija de los 2.000 litros de nafta, sino que el texto que se aprobó finalmente ayer es que se utilicen los salarios mínimos vital y móvil como medida a la hora de tener que pagar, en este caso, por una evasión. Otra de las cuestiones principales que tiene esta iniciativa es que lo que busca es básicamente que dejen de ser faltas tributarias para que sean delitos tributarios, para que le dé un poco más de peso a la hora de una evasión. Esto que decía, lógicamente, el diputado Oscar Agos Carreño, es básicamente que esto va a ayudar mucho más a la gente, sobre todo a las pymes y a las mini pymes, pero también a la justicia. ¿Para qué? Porque le va a ayudar a resolver cuestiones que tal vez llevan mucho tiempo y que, en definitiva, a la justicia lo que le tiene que ocupar el tiempo es a ocuparse más de casos vinculados al narcotráfico. Si es que hablamos de evasiones, si es que hablamos de falsificar un documento, por ejemplo. Bueno, esta es otra de las iniciativas que se aprobó. Tuvo el aval de algunos diputados que tomaron la palabra y que, más allá de las diferencias en cuanto a las banderas políticas y a los bloques, si mal no recuerdo, este proyecto se aprobó con 226 votos afirmativos, ninguno negativo y solamente 6 abstenciones. Es decir, tuvo una cierta repercusión positiva, como cuando hemos hablado de otros proyectos que vale la pena remarcar, más allá de que hablábamos de situaciones vinculadas a distintos colectivos, donde se ha aplaudido en el recinto y demás. Acá estamos hablando de una iniciativa que no le genera ningún gasto al gobierno nacional y sin embargo sí le puede llegar a generar recaudación y es una actualización necesaria. Acá hay, si me permitís, hay un contexto político de por qué avanza esto. A ver, este tema de evasión fiscal tenía dictamen desde el año pasado, ¿no? En la Comisión de Legislación Penal, si no me equivoco, que encabeza Laura Rodríguez Machado. Ese dictamen nunca se votó por distintos motivos. Este año salta la cuestión de los famosos dólares del colchón. ¿Recordás, Meli, el proyecto para incentivar, blanquear que aquellas personas que atesoran dólares puedan volcarlos al sistema? Sí. Exactamente. Bueno, ese proyecto de dólar del colchón
tenía también una parte anexa, un capítulo que tenía que ver con modificar los montos por el delito de evasión tributaria. Pero nunca se trató. El tema no arrancó ni siquiera el debate de dólares del colchón. Entonces, ¿qué hace Oscar Reño y qué hace la oposición? Lo incluyen en la sesión en un modo de decir, bueno, no avanza lo del gobierno, avancemos nosotros con esto, que ya tiene dictamen, o sea, no necesitaba mayoría calificada, podemos aprobarlo y avanzar con al menos una de las patas de lo que propone el gobierno. Ese es un poco el contexto político, ¿no? Exactamente, este es un poco el contexto político y con este cambio, en definitiva, de utilizar la unidad fija de salarios mínimos y no de la cantidad de litros de nafta a la hora de el hecho de que una persona física o una asociación, una pyme y demás, tengan que pagar por esa evasión y que deje de ser, este es uno de los datos importantes, para que no sea más una falta tributaria, sino que se tome en cuenta como un delito. Claro. Es una de las cuestiones principales. Claro, bueno, sí, exactamente. Y de hecho lo Perdón, es. quería aclarar esto porque, por ejemplo, dice el artículo 10, en una simulación dolosa de cancelación de obligaciones, además de la represión de 2 años a 6 años de prisión, por ejemplo, se habla del monto equivalente a 23 salarios mínimos vitales y móviles al momento del hecho en el que transcurra, ¿no?, este tipo de delito. Al igual que, por ejemplo, acá vemos, bueno, hay obviamente en cada uno, se utiliza en un, por ejemplo, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, represión de prisión de 3 años a 6 meses y 9 años, obviamente con la obligación mediante declaraciones, y con 345 salarios mínimos vitales y móviles al momento del hecho. Al igual que en otros delitos como la evasión simple, por ejemplo, donde también dentro de lo que significa en este sentido la cantidad de dinero que tenga que abonar esta persona física o asociación, son 345 salarios mínimos vitales y móviles al momento del hecho. Es básicamente darle un peso mucho mayor económicamente hablando. Si hacemos el cálculo, bueno, tenemos que multiplicar lo que hoy es un salario vital y móvil, que no recuerdo si está cerca de los 180.000 pesos. No, me parece que está más. ¿Un poquito más? Salario mínimo vital Sí, y móvil, mínimo me vital parece y que es un móvil. poquito más. ¿Un poco pero más? Me parece. Ahora me perdí con los números. Yo mirá. también, no me lo acuerdo de memoria, pero y el salario, el precio del litro de nafta super de la YPF, de estará, la ACA, qué sí. sé yo, tampoco sé. Estará alrededor de 1.260, 1.250. No tengo, la verdad Sí, no me sí, sí. acuerdo. Aproximadamente. Solo sé que me duele mucho cuando lleno el tanque. Entonces trato de no hacerlo. Claro, bueno, Pero es sí. inevitable. Salario Obvio. mínimo vital y móvil, 317.800 pesos. Claro. Sí. Sí, aumentó Es considerablemente. Me quedé en el tiempo. es aproximadamente lo mismo que está una jubilación mínima. Está como ahí muy parejito. Bueno, pero ¿cuánto me dijiste? Perdón, Caro, hagamos el cálculo. 317.000. 317 por, dijiste vos. Por 345 te da 109 millones. 109 millones de pesos. Contra 1.500.000 actual. ¿Por qué hacía esta cuenta? Claro, porque quería... por una infracción leve de evasión tributaria tenés $1.500. Por una evasión simple, exactamente. Son 1.500.000 Claro, pesos. que en el punto es, me parece, sobre este tipo de leyes es un mensaje más que digamos, Claro. digamos, Sí, la persuasión, más digamos, ¿no? Sí, más que es un mensaje. Sí. Che, no puede valer $1.500 Claro. que te hagas el vivo Claro. y hagas una evasión tributaria. Bueno, inclusive hay que ver de aquí en adelante si se toma en cuenta Sobre todo esto. porque lo que se está buscando todo el tiempo es recaudar. Entonces, también, no estén. Yo me imagino una evasión simple, me imagino, tengo ni idea, pero puede ser que, no sé, tenés un negocio y no emitas un ticket. Un ticket, claro, por ejemplo. Por ejemplo, eso será contemplado como una evasión simple. Sí, estaba pensando en otra cuestión que es muy accesible realmente y que esto hay que ver si en algún momento se modifica o no, porque también es un poco ese tipo de medidas que van en contra tal vez de lo popular. Después ningún gobierno entiendo que haya tomado esta decisión, pero si hoy no vas a votar, la multa es muy irrisoria.
Hoy vas a votar. Ahora ni me acuerdo en cuánto está tampoco. Hoy no vas a votar, Antes por lo menos. como que yo te da 500 pesos, no sé, era una ridiculez mucho así. Menos. No, Mucho menos. menos de 500 pesos. Sí, sí. El tema es cuando vos ya acumulás muchas. Ah, Cuando vos acumulás menos de muchas. 500 pesos no. Me parece que estás confundido, Gonza, perdón, ¿eh? ¿Ahora o antes? Ahora. Yo recuerdo de haber tenido algún registro que hizo algún conocido respecto a, no sé, 2 o 3 acumuladas y era un poco más, era un poco menos de 500. Ya te digo. De las últimas elecciones, espérate un cachito. Y entiendo que había 500 algunas era iniciativas. más, pero también es un monto ridículo, ¿eh? Ujú. Espérate, ay, se me va. Espérate un Ujú. cachito. Che, esto es re antitelevisivo lo que estamos Sí, haciendo. pero, pero está bien, porque estamos hablando. Porque está expresado en unidades. Claro. No está pasado a pesos acá en Mm. esta nota. Buah, no, qué triste, no lo podemos. Bueno, si no, puedes entrar con tu documento y chequear si tenés. No, yo voté ¿Alguna siempre. multa? Yo voté siempre. Tengo multas de tránsito, capaz. Eso no te voy a hablemos de ese negar. tema, no hablemos de ese tema. Pero por no ir a votar, yo fui a votar siempre. Muy bien. O sea, trabajando siempre, hace no sé cuántos años que soy periodista, siempre me toca, obviamente, laburar en elecciones, pero igual siempre voy y voto. Ujú. Mira, en elecciones, o sea, es como dice Gonza, el monto varía según si es la primera vez que no vas a votar claro, o si claro. sí, sí, es reincidís. una raíz. Y en elecciones anteriores, con estos parámetros, el valor rondó entre 1.000 y 2.000 pesos. ¿Ves? Era más de 500, pero era ridículo. Igual 1.000 pesos hoy. No, creo que un alfajor, ¿cuánto cuesta un alfajor? ¿1.200 pesos? 1800 promedio. Por eso. O sea, un alfajor te sale más caro que no ir a votar. Claro. Ahí Tremendo. tenés, guau. En fin. Tú qué rico un alfajor. Yo porque me tenté antes que le vi que De estaban pasadita. ahí Intentaste, sacando- Meli, sí. ¿Viste? No, estaban con un alfajor del color de tu suéter ahí Lo mejor que puedes comiéndose. hacer es comprarte un No, alfajor. no el alfajor, el paquete del Ah, alfajor. No, si no, no el te iba a alfajor- preguntar, pero ¿de qué sabor No, era? el alfajor de Barney, El no. 26 de octubre, cuando vayas a votar, de camino hacia el colegio que te toque, te tenés que comprar un alfajor. Qué rico. No, me Claro. lo compro mucho antes. ¿Qué te pasa? Me lo voy a comer mucho antes. Bueno, chicos, nos vamos. ¿Ya estamos? Sí, ya Bueno. ya nos estamos yendo. Lindo programa. Sí. Hemos visto de todo. ¿Hay Completo. algo para mañana que esté previsto? Mañana viernes. Difícil, un no día- suele haber sí. actividad. Nos preparamos, Meli, para la semana que viene porque el Congreso sigue funcionando. Claro. Fundamentalmente la Comisión Investigadora Libra, que no Mm. tuvimos tiempo de hablarlo. No lo hablamos. Pero bueno, se terminó de destrabar, así que la semana que viene tiene que haber una reunión para votar autoridades. Perfecto. Y seguimos de cerca la sesión de hoy del Senado y todo lo que pase, las derivaciones que ello produzca. Chau, que estén muy bien, que pasen linda tarde. Nos vemos mañana.